Competencia económica. Vamos a ver lo que es la definición de competencia o mercado competitivo, la diferencia con políticas de competencia y prácticas monopólicas. La competencia en sí es el esfuerzo que realizan las empresas, aquí vamos a enfocar en las empresas, para ofrecer más opciones de sus productos a mayor calidad y a menor precio. Específicamente, la definición que utilizaremos es que un mercado competitivo no es cuando las empresas llevan un producto o servicio, pero sus decisiones son no coordinadas, es decir, no coordinadas en términos principalmente de precios, no se ponen de acuerdo en poner un precio o se ponen de acuerdo en la cantidad que llevan o llevan al mercado, la oferta, ni tampoco se reparten cuotas de mercado ni en términos geográficos, no dicen yo voy a vender en el norte y tú en el sur, ¿no? Tú en la Ciudad de México y yo en Monterrey, no se reparten el mercado geográficamente y tampoco lo hacen en términos de segmentaciones de mercado. Además, siempre tienen como objetivo pues ganarse las preferencias de los consumidores. Esto sería un mercado competitivo. Porque a diferencia de lo que serían las prácticas monopólicas, que es lo contrario, son conductas que realizan estos agentes económicos para obtener beneficios, pero estos beneficios se consideran indebidos dado que son a consta de dañar o impedir el proceso de competencia. Hay que recordar que un monopolio, solo por ser un monopolio, no significa que deba ser sujeto de multa o que deba como que sean ilegales. Los monopolios pueden ser legales siempre y cuando no dañen el proceso de competencia. Realizar actividades, prácticas monopólicas. También se pueden realizar actividades, también es posible realizar actividades monopólicas cuando son estructuras oligopólicas o cuando hay más de una empresa y entonces estas se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, se coluden. La ley de competencia económica indica que las prácticas son ilegales cuando generan resultados en el bienestar parecidos a los de monopolio. Es decir, cuando dos empresas, por ejemplo, se ponen de acuerdo para fijar un precio tan alto o parecido al que fijarían si fueran una sola empresa monopólica. De tal manera que estas incrementan sus beneficios, pero hay que recordar que los precios de monopolio realmente reducen el bienestar de los consumidores, el excedente del consumidor y generan una pérdida irrecuperable de bienestar económico. Aunque, por supuesto, aumentan el bienestar o el excedente del productor, que bueno, al final de cuentas es el incentivo por el cual ellos buscan subir estos precios. Pero dado que afectan el bienestar económico, pues entonces existe un instituto que intenta reducir este tipo de afectaciones. Ahora, en sí, la competencia económica se considera beneficiosa, ¿no? De hecho, algunos dicen es un ganar-ganar, porque las empresas en competencia también podrían ganar en cierto sentido, ¿no? Los consumidores, por supuesto, principalmente ganan cuando hay competencia, cuando hay varias empresas que ofrecen productos, ya sea que compitan en precios y ofrezcan un producto a un precio más accesible, y entonces mayor cantidad de consumidores o de personas tienen acceso a estos bienes a mejores precios. Pero también podrían esforzarse, como lo dice la definición de mercados competitivos, podrían esforzarse por aumentar sus cuotas de mercado a través de mejorar sus productos, ¿no? Podrían, o incluso de ofrecer una mayor variedad de productos, muchas más opciones y de mayor calidad.
Esto de mayor calidad incluso puede provocar que las empresas en esas estructuras competitivas busquen procesos más eficientes para poder bajar los precios o al menos para producir algo de mejor calidad, ¿no? Entonces también existe un proceso de innovación, de inversión, aumentando su productividad y generando que estas empresas sean más eficientes. Por otro lado, también no solo podrían buscar eficiencia en términos de tecnológicos, sino también eficiencia en términos de recursos humanos. Podrían buscar aquellos empleados con mayor capacitación y más eficientes, ¿no? Y por lo tanto podrían ofrecer mejores salarios. También existe evidencia de algunos artículos científicos que han mostrado los beneficios de la competencia. Aquí vemos cómo han aumentado, según Goodman y Boyd, el crecimiento hasta en un 2 o 3% de los países. En términos de productividad, también vemos algunos estudios, ¿no? Como el que dice que eliminar la regulación anticompetitiva genera una productividad a largo plazo de hasta un 10%. Y por el contrario, como lo dice Simeonidis, reducir o permitir colusiones, ¿no? Puede reducir la productividad entre un 20 y 30%. En términos de precios, también existen estudios. La desregulación permite la entrada de nuevos competidores y reduce los precios hasta en un 10%, según Arlond, o hasta en un 23%, según Connor, ¿no? Cuando se rompen estas estructuras de colusión. Ahora, ya dijimos lo que son mercados competitivos, lo que son políticas políticas. Ya hablamos sobre qué son los mercados competitivos, lo que son las prácticas monopólicas, y entonces las políticas de competencia pues son leyes que garantizan la competencia en estos mercados, ¿no? Tienen como objetivo incrementar el bienestar económico, como lo vimos en las clases anteriores, entre menos precios monopólicos o poder de mercado exista, pues mayor bienestar económico, y el bienestar económico incluye tanto el excedente del consumidor como del productor. Sin embargo, sí, efectivamente a veces las políticas de competencia están más sesgadas en mejorar el bienestar de los consumidores. Pero también defienden a las pequeñas empresas del abuso de la dominancia de empresas con poder de mercado. Cabe mencionar que es importante que estas políticas no estén enfocadas en ayudar a aquellas empresas ineficientes, ¿no? De hecho, se recomienda que se busque la competencia, cualquier política que ayude a estas empresas a eliminar este tipo de desventajas de ineficiencia competitiva, pues ayudará a los mercados, ¿no? Porque si las políticas se enfocan en dar beneficios o de tratar de mantener dentro del mercado aquellas empresas que no son eficientes, pues entonces el efecto no será el deseado. También se enfocan en promover la integración de los mercados. Ya en el siguiente video veremos esta parte de los niveles de integración, cuáles son los beneficios de integración y que son muy comunes a nivel internacional. La lucha contra la inflación, al evitar conductas colusorias, bueno, está bastante claro que si permitimos que las empresas pongan precios parecidos a los de monopolios, pues los precios van a ser altos, ¿no? Y la inflación va a crecer, ¿no? Entre los precios sean más competitivos, tendremos menos inflación. En ese sentido, también es importante enfocarnos en aquellos mercados relevantes, por ejemplo, la gasolina no es uno de los mercados que tiene efectos indirectos en la mayoría de los demás productos. Entonces, cualquier efecto sobre este afectará a la inflación.
También buscan la equidad en los mercados y promover las condiciones equitativas para todas las empresas, ¿no? Y evitar prácticas en las que las empresas grandes traten de sacar a las pequeñas, ¿no? Que no las dejen crecer cuando tienen potencial para hacerlo y para convertirse en competidores importantes en el mercado. La institución que se encarga de esta parte hasta 2025 era la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Esta ya tenía desde 2013 trabajando en ese sentido, ¿no? Con el objetivo de garantizar la libre competencia y concurrencia y prevenir, investigar y combatir monopolios, prácticas monopólicas, investigar los monopolios, ¿no? Sancionar prácticas monopólicas, investigar o analizar concentraciones, restricciones de funcionamiento, fusiones, etcétera, ¿no? Esta entidad tenía una personalidad jurídica, era un órgano constitucional autónomo con patrimonio propio. Y eso es importante porque la Comisión Nacional Antimonopolio, la CNA, que surge a partir de 2025, como lo menciona un comunicado donde dice que el Estado mexicano contará ahora con una única autoridad para garantizar la competencia, y esto es porque antes estaba la Comisión Federal de Competencia, pero también estaba la IFETEL, ¿no? Entonces eran dos las que estaban, y tres creo, porque también estaba la radiofusión, tal que ahora solamente va a ser una para todos, pero lo que llama la atención es que ya no será un órgano autónomo, sino que estará dentro de la Secretaría de Economía, me parece. Esto para algunos, pues, tiene un efecto importante. Al no ser autónoma no podrá tomar las decisiones imparcialmente, según algunos. Otros dicen que no importa, dado que la comisión por lo general regula monopolios o fusiones o empresas que están en el sector privado, entonces no debería afectar que la comisión esté pues ahora como parte directamente del. Entre las facultades que tenía la Comisión de Competencia Económica estaban sancionar están, porque estas sí son facultades que sigue teniendo la comisión, la CNA, ¿no? Pero hay algunos cambios. De hecho, parte de su tarea está relacionada con este punto. Esas son las facultades que tenía la Comisión de Competencia Económica. En su tarea tienen que investigar las facultades que tiene ahora la Comisión Nacional Antimonopolios. ¿Cuáles son los cambios, ¿no? que se realizaron? Son realmente pequeños, algunos nada más son, por ejemplo, si la comisión tenía que responder en al menos 60 días a alguna denuncia, ahora tiene que responder, creo, en menos, en 30. Son detalles de este tipo y eso es lo que tienen que hacer en su tarea, ¿no? Sin embargo, sí sigue teniendo como los mismos objetivos, se sigue diferenciando o identificando cuáles son, por ejemplo, las políticas monopólicas absolutas y cuáles relativas. Las políticas absolutas, recuerden que son per se ilegales y por lo tanto, de demostrarse, adquieren una multa del 10% de los ingresos o incluso pueden provocar inhabilitación hasta por 5 años, es decir, sí tiene facultades legales. Si se demuestran políticas monopólicas relativas, es el 8% o hasta 200,000 UMAS, ¿no? Por supuesto, también analiza conductas de concentraciones ilícitas. Recuerden que las concentraciones tienen que ver con que una gran cantidad de mercado se concentra en pocas o una empresa, pero cuando son ilícitas, ¿no? También busca corregir estructuras como investigación por barreras a la competencia o incluso declarar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la IFETEL declaró que Telmex era preponderante en su mercado, ¿no?
Prevenir estructuras anticompetitivas, análisis de concentración, análisis de licitación o otorgamiento de concesiones, ¿no? En este sentido, es muy común en México que las empresas acuerden licitar alguna obra, ¿no? Ambas o 2 o 3 empresas, y entonces entre ellas mismas acuerdan quién estaría ganando en la licitación, ¿no? Y a lo mejor la siguiente vez o en otro estado gana la otra empresa, y así se van repartiendo el mercado, ¿no? Eso también es situación para analizar. Cuidar las reglas del juego, las opiniones o marcos normativos, las bases de licitación, los estudios de mercado, no toda la parte legal. De hecho, tiene la potestad de publicar los estudios a ciertos mercados relevantes. Lo que sí no puede realizar es pues fijar precios. No puede decir, estás poniendo un precio muy alto, bájalo. No puede fijar precios, no puede clausurar establecimientos, sancionar participantes de mercados altos o establecer regulaciones por sí solas. Esas son por ley, ¿no? Sí se pueden hacer modificaciones a la ley, pero no lo hace tal cual la comisión, no es un proceso jurídico. Bueno, entonces vemos que es importante identificar cuáles son las prácticas monopólicas absolutas y cuáles las relativas. Las absolutas tienen que ver con prácticas horizontales, es decir, cuando se generan carteles o colusiones, cuando las empresas acuerdan entre ellas. Eso está muy relacionado con el concepto que vimos al inicio de mercados competitivos, porque son aquellos acuerdos que se enfocan en fijar precios, en fijar ofertas o cantidades, en repartirse mercados, ¿no? O en coordinar posturas de licitaciones, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, estas en sí se consideran horizontales porque en ella participan 2 o más empresas del mismo mercado para ponerse de acuerdo, ¿no? En este caso se consideran dañinas per se porque los consumidores terminan pagando precios más altos, ¿no? O a través de la escasez, ¿no? Si se produce una menor cantidad, como a lo mejor lo hace la OPEP con el crudo, ¿no? Si deciden reducir la producción, entonces los precios se incrementan, ¿no? Afectando pues a los consumidores específicamente. Y por lo tanto, afectando el bienestar económico, como ya vimos en la clase anterior. Uno de los puntos para identificar si son prácticas monopólicas, pues es cuando los carteles definen precios más altos de los de algún índice de referencia, conocidos como el Competitive Benchmark, ¿no? Sí, ¿cuáles son estos precios o estas referencias? ¿Cómo sabemos si realmente están poniendo precios más altos? Entonces, lo que realizamos, o para esto nos sirven los modelos basados la mayoría en los clásicos de Bertrand y Cournot de One Shot, ¿no? Es decir, que no se repite, ¿no? Estáticos, podríamos decirlo de esa forma, en donde las empresas cooperan, ¿no? Porque en donde las empresas no cooperan, son competitivas entre ellas. Estos modelos nos otorgan un precio de referencia y cantidad de referencia desde ambos enfoques, uno compitiendo en precios y otro compitiendo en cantidades, y entonces podremos analizar si están realizando algún acuerdo o contrato ilícito, ¿no? Sin embargo, eso se realiza porque de hecho es difícil que sin la existencia de un contrato específico, no de una función vía contrato, los jugadores o las empresas mantengan este tipo de acuerdos. ¿Okay? Claro que si hay un contrato, pues sí, ¿no? Incluso puede haber una penalización, y a veces, aún con penalizaciones, algunas empresas tienen incentivos para
romperlos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy simple del incentivo que tienen las empresas. Este es un modelo de dos empresas que tienen que decidir si cooperar o no cooperar. Tal vez muchos de ustedes ya lo vieron en teoría de juegos, ¿no? Supongo. Y si se fijan, de manera general lo que vemos es que cuando cooperan, pues se pueden dividir los beneficios del monopolio, ¿no? Esto pues estaría afectando el mercado. Si compiten entre ellas, podrán obtener pues los beneficios de competencia, como se calculan, en este caso creo que es Cornell, pero puede ser cualquiera, ¿no? Y lo que vemos es que cuando hacemos el cálculo de estos beneficios, si una de las dos empresas rompiera el acuerdo, resulta que estos beneficios son mayores que incluso la mitad de los beneficios del monopolio. Entonces, obviamente quien rompe el acuerdo obtiene beneficios más altos y la que no lo rompe obtiene beneficios muy bajos, ¿no? Entonces, hay incentivos para romperlos, siempre que no haya acuerdos. El otro tipo de prácticas monopólicas es las relativas. Es un poquito más difícil de identificar porque no siempre resultan indiscutiblemente en daños para los consumidores o para la competencia, ¿no? Estos analizan estrategias de las empresas con un poder sustancial de mercado, sí, una posición dominante del mercado, ¿ok? Analiza principalmente mercados relevantes, esto es, si estas causan o dañan o impiden la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios. En este caso, sí. Okay. En este caso es importante especificar que la posición dominante de una empresa es cuando tiene poder, ¿no?, para fijar precios o restringir el abastecimiento de bienes o servicios sin que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder, ¿no? En este caso, bueno, es el poder sustancial. Los mercados relevantes en sí es un conjunto de productos o zonas geográficas que ejercen presión competitiva entre sí, ¿no? Vamos a analizarlo desde este artículo, el artículo 56 de la Ley de Competencia, ¿no?, que menciona de hecho 13 diferentes formas en las que se han identificado prácticas monopólicas relativas. Todas están relacionadas con conductas anticompetitivas, contratos, convenios, ¿no?, que impulsan a desplazar a otros indebidamente, impedir el acceso de nuevos competidores quizá, ¿no?, o establecer ventajas exclusivas para favorecer a unas empresas con respecto a otras, ¿no? Obviamente algunas se benefician, ¿no?, y otras no, y por lo tanto estas prácticas podrían tener efectos positivos. Lo interesante aquí, o lo que se tiene que hacer desde el enfoque de política competitiva, es analizar los efectos negativos con respecto a los positivos y los efectos netos. Si los efectos negativos son menores que los positivos, entonces podemos decir que hay un beneficio por eficiencia y podría no multarse esta práctica monopólica, ¿no? Se multa o se toman acciones cuando estas prácticas, cuando los efectos negativos son mayores que los positivos, ¿no? Aquí están algunos de los ejemplos. Aquí tenemos algunas, tenemos de hecho las 13 conductas anticompetitivas que considera la ley, ¿ok? Esta segmentación de mercado, fijación de precios de reventa, ventas atadas, exclusividades, negativa de trato, boicot, depredar en precios, descuentos por lealtad, subsidios cruzados, discriminación de precios, elevación de costos rivales, obstáculos en la adquisición de insumos esenciales. La verdad es que son bastantes, hay algunos interesados, por ejemplo, los subsidios interesantes.
La verdad es que son bastantes, hay algunos que son más interesantes. Podríamos hablar de cada uno, ¿no? No nos da tanto tiempo, algunos son muy intuitivos, como la segmentación de mercado, se separan el mercado cada quien, ¿no? O otros no tanto, como los subsidios cruzados, que tiene que ver cuando una empresa tiene dos productos, uno es muy fuerte y el otro no tanto, entonces participan dos mercados y para fortalecer el mercado débil subsidia los posibles beneficios negativos con los altos beneficios positivos del otro producto, ¿no? Entonces esto está generando que gane poder en el otro mercado, y una vez que gane poder puede subir los precios en ambos y tener beneficios bastante altos, ¿no? Les comento, esto como dijimos son relativas, tenemos que analizar si hacer esto tiene un efecto neto negativo o no, ¿no? Hay otros, discriminación de precios, ese ya lo conocen y también es muy común y puede afectar, ¿no? Elevación de costos rivales, ¿no? Eso también es interesante, cuando una empresa tiene a lo mejor una alta integración vertical, de tal forma que produce un insumo que no solo le sirve a ella, sino a otros competidores o competidores específicos, ¿no? Entonces puede estar haciendo algunos tratos para que le vendan más caro a unos que a otros, o no le vendan, ¿no? Entonces, todo eso entra aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Imponer o establecer restricciones o precios verticales. Cuando hablamos de verticalidad, estamos hablando de, ya sea en el proceso productivo o incluso en el mayoreo o menudeo, ¿no? O sea, es cómo se forman los precios desde su fabricación hasta que llegan al consumidor, ¿no? Y en este proceso puede haber algunas prácticas monopólicas relativas que estén afectando, ¿no? Puede ser que la fábrica realice algunas promociones, por ejemplo, y que conforme vaya pasando a los distribuidores, podría estar percibiéndose este efecto, ¿no? Entre otras cosas, se pueden analizar muchas cosas. Vender bienes atados, ¿no? Es una muy intuitiva. Y de hecho ha habido algunos ejemplos importantes. Uno de los más grandes fue el que hizo la Unión Europea con respecto a los iPhones, diciendo que no podían tener una entrada específica para los cargadores, ¿no? De hecho, si no fuera por esta institución, no estaríamos teniendo todavía comprando tanto audífonos como cargadores muy caros, que son específicamente para iPhones, ¿no? Que así lo era. Tenemos también imponer condiciones de exclusividad, rehusarse a vender o comprar bienes que sí están disponibles para otros agentes económicos, ¿no? Tener preferencias, ya sea cuando vendes o cuando compras, que tengas preferencias sobre otros, ¿no? Ofrecer descuentos a las empresas que no hayan comprado productos de ciertos competidores, ¿no? Que son los descuentos por lealtad. Entonces, pareciera que no es tan malo, pero sí pueden estar afectando la competencia. Si tú me compras a mí o si tú no vendes el otro producto, yo te puedo dar un beneficio extra, ¿no? Ustedes imaginarían que sí se da, ¿no? Negarse a ofrecer un servicio por consultoría o certificación. Los boicot, ejercer presión entre varios competidores contra otros agentes económicos, ¿no? Se juntan varios contra un tercero o alguien a quien desean sacar del mercado, ¿no? Depredar precios. Ahorita creo que tengo una diapositiva más que nos habla un poquito de eso, te lo dejamos. Utilizar ganancias de un producto para ofrecer precios menores a los costos de otros, de sus productos, ¿no? Que son los subsidios cruzados. Incrementar los costos de hacer negocios para rivales y obstaculizar la entrada de nuevos competidores. De hecho, esto es muy común en los monopolios, ¿no? Quienes ya tienen una posición privilegiada buscan diferentes estrategias para restringir, para dificultar
y así evitar la entrada de nuevos competidores o potencialmente competidores en un futuro. Esas son las estrategias que les comentaba respecto a precios depredatorios o estrategias dumping. Hay una diferencia importante, por supuesto. Las estrategias dumping es los excedentes no vendidos en una región se trasladan a otras a precios más bajos o incluso bajo de los costos. Esto es muy común en el comercio internacional. De hecho, hace no tanto, Trump dijo que México estaba realizando estrategias dumping en el jitomate, ¿no? Lo que estaría diciendo que México estaba vendiendo jitomate en Estados Unidos a un precio menor del que lo vende en México simplemente para ganar mercado, ¿no? Me parece que no procedió esa denuncia, pero esa es la estrategia, ¿no? Que es un poco extraña porque uno pensaría que por el contrario, cuando exportas algo tendría que tener costos mayores y debería ser el precio mayor en mercados exteriores que en tu mercado local, ¿no? Las prácticas depredatorias son incluso más agresivas porque estas son venta de excedentes a precios por debajo de los costos con el objetivo de eliminar competidores y ganar cuotas de mercado, ¿no? Entonces, y sucede, ¿no? Ves que alguien va a entrar a tu mercado y entonces tienes la potestad de bajar los precios incluso por debajo de tus costos, teniendo beneficios negativos. Por supuesto, esto es temporal, ¿no? Para que sea muy difícil para quienes vienen entrando e invirtiendo en capital, ¿no? Y entonces se salgan, ¿okay? Y después vuelven a subir los precios, por supuesto. Dentro de las concentraciones ilícitas son las fusiones o adquisiciones. En sí, una fusión o adquisición es un acto en el cual una sociedad, asociaciones, acciones, partes, fideicomisos, ¿no? Bueno, empresas en general, cualquiera, se une, ¿no? Entre competidores, proveedores, clientes o cualquier otro agente económico, ¿no? Entonces, aquí específicamente nos interesa mucho las empresas sociedades que se unen entre ellas, ¿no? Entonces, son las fusiones o adquisiciones o compras otra empresa. La mayoría de estas tiene que ser autorizada por un instituto de competencia en cualquier país. Cada país tiene su propia institución, ¿no? Entonces, tiene de tal manera que esta pueda ser autorizada, negada, ¿no? O podría condicionarlo a ciertas situaciones. ¿Para qué? Porque lo que se intenta analizar es que cuando se genere la fusión, la nueva empresa, con el nuevo capital, no obtenga un poder que dañe la competencia de tal manera que termine subiendo los precios y dañando al mercado, ¿okay? Y aquí dice, por ejemplo, se niega cuando imponen precios o se niega cuando la fusión daña la competencia al resultar en mayor poder para imponer precios y condicionar el mercado, para desplazar a sus competidores, estableciendo barreras o impidiendo la entrada al mercado, facilitando la comisión de prácticas monopólicas que dañan al mercado y por ende a los consumidores. Y de esto hay muchísimos ejemplos. De hecho, pueden buscar en internet, buscar noticias. Dado que es parte de uno de los puntos de la tarea, no sé, pero hay muchísimos ejemplos muy interesantes al respecto, ¿okay? Y aquí les dejo el link de los casos de estudio, los casos de uso y de estudio que tenía publicado la COFECE en su página. Creo que todavía están arriba. Son los estudios que tenía publicado la COFECE, que todavía está, ¿no? Por supuesto, ya ahorita no está funcionando la Comisión Federal de Competencia, pero aún podemos ver sus documentos o sus casos de uso. Les recomiendo los casos de uso que son más cortos, los estudios son más largos y, por supuesto, no precisamente analizan o terminan en una multa, ¿no? Pero aquí podemos ver varios casos para que elijan algunos y hagan su tarea, ¿no?